¿Qué pasa si su ascendencia fue archivada, no en su sangre, sino en un archivador? ¿Qué pasaría si el idioma que sus abuelas susurró, las especias que molió, las canciones que cantó, todo, fue renombrado por un estado que no sabía dónde ubicarte? Hoy, casi la mitad de los judíos de Israel son etiquetados como Misrai. Afirma la palabra. Una dirección ordenada. Una casilla para verificar. Pero acercarse, y esa etiqueta comienza a difuminar. ¿Por qué muchos de estos llamados orientales? Vienen del oeste, del Magreb. De ciudades como Fez, Túnez, Trípoli. No los desiertos de Arabia, sino las montañas de Marruecos. No de alguna orientación mítica, sino de tierras donde los huesos judíos han dormido durante más de 2000 años. Y aquí está el giro, no hay una tribu antigua de Misraim. Ningún pergamino antiguo los mencionó. Ningún reino se elevó bajo ese nombre. Esto no era una familia. Era una forma. Un término nacido no en ritual, sino en burocracia. No se elevó de las sinagogas, salió de las listas estatales, extraídas por sionistas europeos que intentaban unificar una nación desgarrada entre yidis y árabe, entre el exilio y el regreso. Misrai no era un pueblo. Era una categoría. Una conveniencia. Pero trate de decirle eso a la mujer en Berseba que todavía cocina la psisa de su abuela en silencio, o al niño en Asdod cuyos canciones eco de los poemas judeo-persa. O al anciano iraquí al que se le enseñó el Talmud en una lengua mayor que el reverendo Ebno. Estos no son solo judíos del este. Son testamentos vivientes de imperios desaparecidos, sobrevivientes de Babilonia, Persia, y Ñar. Llevan líneas de sangre que son anteriores al cristianismo. Rituales que sobrevivieron a los califatos. Y sin embargo, en el papel, son un grupo. Misrai. Así que ahora, pregúntese, si la categoría es moderna, ¿qué fue enterrada debajo de ella? ¿Qué identidad antigua era borrosa, doblada y olvidada, solo para hacer espacio en una forma gubernamental? Porque antes de la etiqueta, había Babilonia. Y en Babilonia, comienza una historia diferente. No comenzó en Polonia. O España. O incluso Jerusalén. Comenzó, en el exilio. No por elección, sino por cadenas. Un pueblo arrastrado desde su tierra natal, su templo en ruinas, su idioma crujido de dolor. Y sin embargo, no desaparecieron. Se transformaron. En el polvo de la Mesopotamia, entre los ríos de Tigres y Eufrates de retirada lenta, sucedió algo imposible. La ley judía no solo se conservó, fue reescrita. Reinventado. Renacido. Pumbedita. Sura. Los nombres que hoy se sienten extranjeros, pero una vez se hicieron eco como un trueno a través del mundo judío. Estos no eran solo pueblos. Eran galaxias. Galaxias de pensamiento, argumento, memoria. Páginas escritas por la luz de las velas, a través de siglos. Esto era Babilonia. No solo el imperio que destruyó, sino la tierra donde se creó algo nuevo. Y aquí es donde la ciencia susurra el recuerdo. Incluso ahora, en la sangre de los judíos iraquíes, encontramos el eco. Marcadores genéticos no tocados por el tiempo, pasaron de generación en generación como los pergaminos sagrados. ADN que recuerda las academias. Los rituales. Los cantos. Todo todavía está allí, escondido en hisopos de mejillas y hilos mitocondriales. Un linaje no de mito, sino de matemáticas. Imagínelo, las oraciones de su tatarabuelo se forman en Babilonia, y sus células aún llevan la prueba. Y, sin embargo, mientras Babilonia construyó un pilar de supervivencia judía, justo al otro lado de las montañas, se desarrollaba otra historia. Un mundo paralelo. Donde Hebreo conoció al mito zoroastriano. Donde se volvió a contar la Torá, al estilo de la épica persa. Porque el exilio no terminó en Babilonia. Viajó más. A la tierra de fuego y rosas. Persia. Y allí,
la identidad judía se mutaría nuevamente. No solo sobrevivir, sino que conviértete en algo sorprendente. ¿Qué sucede cuando sus textos sagrados se arrancan de la tierra que los dio a luz y se colocó en un mundo de templos de fuego y poemas de seda? No solo los traduces. Los transformas. A la sombra de Persépolis, comenzó una revolución tranquila. Las historias de la Torá, el Éxodo, el Diluvio, los profetas, no volvieron a contar como códigos legales, sino como epics. Rimado. Heroico. Persa. Como el Sanamé, pero escrito en el guión hebreo y cantado por los exiliados. Esto no fue una adaptación, fue la supervivencia, disfrazada de arte. Los judíos de Persia no solo memorizaron, se reescribieron. Sus Biblias se convirtieron en pergaminos de verso persa, donde Moisés se movió como Rostam y la voz de Dios tronó como Ahura Mazda. ¿Y el idioma? Un milagro sobre el pergamino. Cartas hebreas moldeadas en la sintaxis persa, una quimera lingüística. Leí una línea y no sabías, ¿fue profecía o poesía? Eran ambos. Porque cuando la memoria es todo lo que tienes, la dobla en los ritmos de la tierra a su alrededor. Incluso hoy, en los rincones ocultos de las sinagogas iraníes y las salas de estar de la diáspora en Los Ángeles, escucharás ecos de esos versos. En la forma en que se recitan las bendiciones. En melodías estiradas a través de siglos. En el silencio antes de que comience una oración. Y luego, ahí están las cebolletas de primavera. Pasó de mano a mano en la Pascua, luego solían atacarse, suavemente, juguetonamente, casi ritualmente. No como castigo. Como memoria. Cada pestaña, un susurro, nosotros estaban ahí. Recordamos. El látigo de Faraón. En forma de verdura. La risa y el trauma se trenzaron en uno. Porque la identidad no sobrevive a través de la piedra. Sobrevive a través de la canción. A través del gesto. A través de la comida. A través de un látigo suave. Pero incluso este no fue el final. Más al sur, más allá del borde de Persia, en una tierra de arena y silencio, otra comunidad ya había estado esperando. Mayor que Babilonia. Más tranquilo que Persia. Un pueblo que afirmó que nunca abandonaron la Tierra Santa porque nunca habían necesitado regresar. Y en Yemen, los ecos eran aún más extraños. En el silencio seco de las tierras altas de Yemen, todavía hablan como lo hicieron los sacerdotes de Jerusalén. No solo similar, casi idéntico. El giro de la lengua. La respiración entre sílabas. El antiguo hebreo, no revivido, no reconstruido, preservado. Mientras el mundo cambió. Mientras los templos cayeron. Mientras los empires redujeron el mapa, los judíos yemenitas susurraron la Torá en un dialecto que el tiempo olvidó borrar. ¿Pero cómo? Algunos dicen que vinieron con los comerciantes de Salomón, enviados al sur por incienso y oro. Otros, que huyeron después de que Roma aplastara a Judea, llevando solo pergaminos, sal y secretos. Cualquiera sea la verdad, se quedaron. Escondido en valles donde la arena se encuentra con la piedra. Lejos de Babilonia. Lejos de Persia. Lo suficientemente lejos, para permanecer intacto. Y en ese aislamiento, sucedió algo extraordinario. Su charoset, llamado Duca, todavía lleva el nombre vinculado a los días del templo. Una pasta espesa de fechas, especias, memoria. Subsisa, su jena, sus canciones de luz de fuego, no recreadas, recordadas. Sus bodas aún brillan con hilos plateados y ritmos cantantes que no pertenecen a este siglo. Y luego está el sonido. Escuche su lectura de la Torá, y no solo escuchas al hebreo. Escuchas a Makamat, escalas modales que hacen eco de la música árabe preislámica. Escamas no enseñadas, pero transmitidas. Como si el mismo aire lo recordara. Y sin embargo, en sangre también son distintos. Genéticamente, los judíos yemenitas forman un grupo casi intacto por el tiempo.
Una huella digital congelada en el viento del desierto. Ni europeo ni completamente del Medio Oriente. Una línea propia. Entonces, ¿quiénes fueron ellos? No oriental. No sefardí. No exilico en el sentido habitual. Tal vez, solo tal vez, no estaban esperando que un Mesías los devolviera a Jerusalén. Porque en cada nota que cantaban, cada palabra que hablaban, Jerusalén nunca se había ido. Pero mientras Yemen protegía la memoria en silencio, en otro lugar, se estaba firmando un secreto en el Cairo. Un pergamino enterrado durante siglos. Y cuando se encontró, conectaría estos mundos distantes como nunca antes. Lo encontraron por accidente. Escondido detrás de una pared desmoronada en una sinagoga de El Cairo, una cámara sellada, nunca destinada a abrirse. ¿Adentro? 500,000 de fragmentos. No pergaminos. No textos sagrados. Letras. Listas de compras. Contratos de matrimonio. Poemas. Quejas. Sermones. Incluso una nota sobre una cabra desaparecida. Las respiraciones cotidianas de un mundo que nadie pensó sobrevivió. Este era el Cairo Geniza. 1000 años de vida judía, escondida en polvo, no enterrada en la tierra. Y lo que reveló destrozó todo lo que pensamos que sabíamos. Porque aquí, en la escritura judeo-árabe, no hebreo, no yidis, judíos de Marruecos, Irak, Persia, Yemen, incluso India, se estaban hablando. Comercio. Debate. Luto. Cariñoso. Siglos antes de que naciera la palabra Misrai, incluso estaban conectados. Cartas de un comerciante en Fustat, a su hermano en Basra. Recetas garabateadas junto a debates teológicos. Una página desgastada que lleva la canción de una mujer desde Túnez a Bagdad. Esto no era diáspora. Esta era la red. Una civilización construida en las sombras, legalmente tolerada, religiosamente marginada, pero intelectualmente crucial. Estos judíos, marcados como dhimmis, de segunda clase, caminaron con cabezas bajadas. Pero en el silencio de sus hogares, conservaron algo vasto. Platón traducido. Comentó sobre Aristóteles. Protegió la misma filosofía de que los imperios sobre ellos reclamarían algún día como suyos. Y aún así, escribieron en judeo-árabe. Cartas hebreas, gramática árabe. Un lenguaje de intermediario. Porque ahí es donde vivieron. No no al oeste. No gobernante, no rebelde. Pero puentes. Entre imperios. Entre siglos. Y ese puente estaba a punto de temblar. Porque mientras estas voces fluían a través de papel y tinta, más al oeste, en Al-Ándalus, otra edad de oro judía estaba aumentando. Hasta que llegó un nuevo imperio. Uno que no quería letras. O redes. O puentes. Quería silencio. Olvido. Y casi lo consiguió. Al principio, parecía un paraíso. Judíos que se elevan al poder en los tribunales de Córdoba. Filósofos debatiendo bajo arcos iluminados por la luna. Poesía hebrea que fluye en el medidor árabe. Al-Ándalus, donde podría ser judío, y aún caminar entre reyes. Pero la historia siempre reproduce su música en llaves menores. Porque justo debajo del esplendor, la sombra estaba creciendo. Maimónides era solo un niño cuando llegaron los almohads. Predicadores con espadas. Tolerancia reemplazada por doctrina. Las sinagogas que una vez cantaron, silenciadas. Los rabinos, casados. Los judíos dieron una opción, convertir, huir o desaparecer. Maimónides huyó. Disfrazado. Manguito ciudades de tin como la arena. Escribió en árabe, pero con fuego judío, guía para los perplejos, una obra maestra de contrabando entre mundos. No para sobrevivir, sino anclar una fe quebrada bajo el exilio. Y, sin embargo, no fue solo la fe la que vivió.
Los escribas judíos en España tradujeron a Aristóteles, conservaron Galen, rescataron a Platón. No para su gente, para el mundo. Eran el relevo tranquilo entre los perdidos griegos y la Europa en ascenso. Entre el intelecto islámico y el redescubrimiento latino. Sin ellos, sin renacimiento. No hay ciencia tal como la conocemos. Y aún así, no podían quedarse. Las mismas ciudades que los coronaron, se convirtieron en cenizas. Lo que comenzó como golden, terminó en silencio forzado. En libros enterrados. En nombres desaparecidos. Pero la historia no termina en España. Porque al otro lado del mar, en las montañas del Magreb, otra leyenda estaba agitando. Ella no usó la bata de un erudito. Ella llevaba armadura. Llevaba una cuchilla. Y su nombre aterrorizaría a los conquistadores. Ella entró en batalla con la profecía en su sangre y venganza en sus ojos. La llamaron Caina. Una reina, una guerrera, una sacerdotisa, o tal vez solo un mito. Pero durante siglos, las madres en el norte de África susurraron su nombre como un hechizo, Al-Qaina, el que se paró cuando todos los demás huyeron. Ella gobernó las montañas Aures con una mano de hierro y un corazón agrietado. Su gente era bereberes, tribus de montaña tejidas de la tierra y el fuego. Algunos dicen que ella era judía. Otros dicen pagan. Algunos la llaman nacionalista, siglos antes de que naciera el concepto. Nadie está de acuerdo. Lo cual, por supuesto, es exactamente por qué importa. Porque Caina desafió la conquista árabe. Enfrentado por la ola del imperio con una espada, un reino y la voluntad ininterrumpida de un pueblo que se negó a desaparecer. Ella quemó sus propias ciudades para frenar su avance. Le dijo a sus hijos que se convirtieran, para sobrevivir. Le dijeron a sus guerreros que pelearan, para recordar. Y en algún lugar de ese humo del desierto, la tradición judía y el alma bereber colisionaron. No pacíficamente, pero permanentemente. Tribus convertidas. Canciones fusionadas. Leyes dobladas. Los rituales cambiaron de forma. Un pergamino de la Torá podría sentarse junto al cráneo de una cabra. Bendiciones hebreas que se hablan en la cadencia amasig. Y aún hoy, su historia se tira como una cuerda en direcciones opuestas. Los historiadores israelíes ven a una reina rebelde del orgullo judío. Los eruditos árabes la llaman una fabricación, o peor, una herramienta. Pero ninguna versión se siente completa. Porque Caina no es solo historia, ella es identidad bajo asedio. Ella es lo que sucede cuando eres demasiado judío para el conquistador y demasiado indígena para el archivo. Ella es lo que queda atrás, cuando la memoria sobrevive a través del mito. Pero la memoria no se quedó en la leyenda. Porque en el siglo XX, con una guerra, un cambio de frontera, una expulsión masiva, comunidades enteras como la suya estaban dispersas. La fusión bereber judía que había durado siglos, casi se borró durante la noche. Y lo que siguió no era el mito. Era el exilio, a escala. El año fue 1948. Para algunos, fue el nacimiento. Para otros, fue un colapso. En el Cairo, Bagdad, Alepo, Fez, el humo fue primero. Entonces el silencio. Más de 850.000 judíos, arrancadas de las únicas casas que habían conocido. Las sinagogas de siglos de antigüedad se vaciaron durante la noche. Rollos quemados. Puertas bloqueadas. Llaves, todavía ocultas en los bolsillos, 3 generaciones después. No se fueron con honor. Se fueron con una maleta. A veces menos. Y cuando llegaron a Israel, maltratados, desconsolados, con fluidez en judeo-árabe, judeo-perseo, bucori, judeo-tat, el Estado les dio una sola palabra. Misrai. Una palabra. Una caja. Para docenas de culturas, cientos de dialectos, miles de años. Un rabino persa y un comerciante tunecino, ahora lo mismo.
Un erudito de la Torá de Babilonia y un platero bereber, doblado en una identidad inventada. Porque en el nuevo mapa de Sión, la identidad tenía que estar limpia. Askenazi. Sefardí. Mizrahi. Nunca yemení y royal. Nunca iraquí y filósofo. Nunca es marroquí y místico. En los campos de refugiados, el Mahabharot, los dialectos se desvanecieron. Los niños dejaron de cantar en judeo árabe. A las madres se les dijo que dejaran de cocinar comida árabe. A los padres se les dijo que olviden los nombres de sus ciudades. No fue solo el exilio. Fue un reformateo. Desde la historia viva hasta un código demográfico. Pero algo se resistió. En las calles de espalda de Jerusalén. En los bloques de vivienda de Berseba. En los patios agrietados de las ciudades de desarrollo. Un susurro se convirtió en ritmo. Entonces el ritmo en el canto. Luego cantar en la revolución. Porque la etiqueta no podía contenerlos. Y fuera de los márgenes, salió fuego. Comenzó con ventanas rotas en Haifa. Wadi Salib, un vecindario que una vez había sido árabe, ahora lleno de judíos de Marruecos, olvidados por el gobierno que los trajo aquí. En 1959, un solo disparo encendió el partido. Un hombre de Mizrahi, desarmado, fue disparado por la policía. Y de repente, el silencio se agrietó. Marcharon. Gritaron. No en hebreo, sino con dolor. También somos judíos. Luchamos en tus guerras. Enterramos nuestro pasado y enterraste nuestro futuro. Pero nadie escuchó. Hasta que los niños crecieron. En los años 70, se llamaron a sí mismos las Panteras Negras. Yond Mizraim de Musrara, de pie en callejones todavía envueltos en trauma, exigente justicia, dignidad y memoria. No estaban quemando la bandera. Preguntaban por qué nunca había sido suyo. ¿Por qué sus madres frotaron los pisos, mientras que las élites askenazi debatían la literatura? ¿Por qué sus padres, ingenieros en Bagdad, ahora barrieron los sitios de construcción? Llevaban chaquetas de cuero. Marchó por las calles. Enfrentó las cámaras de frente. Y detrás de ellos, un lento levantamiento cultural. Los cantos yemenitas comenzaron a filtrarse en la música convencional. Mimouna, una vez burlado, se convirtió en una celebración nacional. Las especias marroquíes con sabor a las cocinas israelíes. Las alfombras persas volvieron a los pisos de la sinagoga. Y luego vino Obadia. El rabino Obadia Yosef, de voz suave, de acero, cambió todo. Declaró a Mizrahi y Alaka no una tradición de segundo nivel, sino un pilar de la ley judía. No pidió permiso. Restauró lo que el exilio se había fracturado. Pero las cicatrices permanecieron. Porque por cada Mimouna en Tel Aviv, todavía hay un nombre mal pronunciado, un dialecto descartado, la historia de un abuelo dejó incalculable. Y así, incluso ahora, en un país construido para terminar con el exilio, la pregunta persiste en la parte posterior de cada garganta de Mizrahi. Somos judíos del este. Árabes que también son judíos. O algo que el mundo aún no ha nombrado. Y a medida que la identidad gira a través de la memoria, la ciencia ofrece su propia respuesta. En hilos de ADN, enterrado, el cuerpo recuerda las verdades que la historia trata de olvidar. Se suponía que las pruebas daban claridad. Esbabé de mejilla. Tubo de saliva. Un informe en su bandeja de entrada. Pero cuando los científicos mapearon los genomas de los judíos del Medio Oriente, lo que encontraron no coinciden con el mapa en papel. Porque los judíos iraquíes, persa, sirios y marroquíes, dispersos por el imperio, el silencio y la política estatal, todavía se agruparon con fuerza. Genéticamente. Como si el exilio nunca los hubiera astillado. Y sin embargo, hubo una falla en el patrón. Judíos yemenitas. Su ADN estaba separado. No lejos, pero sesgado. Más cerca,
extrañamente, a las poblaciones de la península arábiga que a sus compañeros judíos al otro lado del mar. Un misterio enterrado en susurros mitocondriales. Algunos vieron esto como evidencia de rutas comerciales antiguas. Otros, de raíces preexilíticas más profundas. Una comunidad que no regresó a Jerusalén, porque nunca se fueron. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿puede el ADN decirnos quiénes somos? ¿O solo de qué estamos hechos? Porque la cultura, la memoria, no encaja en una hélice. ¿Cómo asignas una canción de boda en judeo-arábic? ¿O el aroma del cilantro que se precipita a través de un estofado de sábado? ¿Cómo se secuencia el ritmo de un canto yemenita, pasó de padre a hija, sobre fuego abierto? Este no es un árbol genealógico. Es un mosaico. Y cada fragmento cuenta una historia que se niega a conformarse. Un genoma dice Babilonia. Otro zumba con la cadencia de Sirás. Un tercero todavía lleva las canciones de cuna de Marrak. Ni una raíz. Pero un campo de raíces, quemado, enterrado, luego renacido en un suelo extraño. Entonces, tal vez la pregunta no es de dónde venimos. Quizás es lo que sobrevivió al ardor. Porque incluso ahora, en Brooklyn, en Tel Aviv, en París, las bodas de Misraí todavía hacen eco con vocales antiguas. Las abuelas todavía bendicen con henna, no hebreo. Y los desplazamientos de la Torá todavía duermen en tics de plata. Pero algo está cambiando. La cultura Misraí, una vez silenciada, ahora es una tendencia. En etapas. En clubes nocturnos. Reempaquetado. Remezclado. Y a medida que se extiende, otra pregunta surge. Cuando todo el mundo baila a tu melodía, ¿qué pasa con el silencio detrás de esto? Nunca estaban esperando ser rescatados. Debido a que los judíos de Misraim no llegaron a Israel como embarcaciones vacías, llegaron con civilizaciones enteras en sus maletas. Recetas más antiguas que las fronteras. Idiomas más antiguos que las banderas. Melodías sintonizadas a la frecuencia del exilio y resistencia. Vinieron con memoria tallada en hueso. Y mientras el Estado intentó etiquetarlos, simplemente seguían viviendo. Ahora, mira de nuevo. Un desplazamiento de la Torá persa brilla debajo de las luces fluorescentes en un sótano de Brooklyn. Una ceremonia de henna se desarrolla en una azotea de Tel Aviv, no como renacimiento, sino continuación. Y en algún lugar de Queens, un adolescente escupe bares de judeo tat sobre beats de trampa, las vocales de su abuela montando sus líneas de bajo. Esto no es nostalgia. Es la supervivencia, disfrazado de arte. Porque la historia de Misraí nunca fue sobre el regreso. Se trataba de resistencia. No por pelear. Recordando. Incluso cuando sus dialectos se burlaron. Sus rituales se despidieron. Sus nombres pronosticaron mal. Susurraron en cocinas. Escribió en márgenes. Bailaba en habitaciones demasiado pequeñas para la ceremonia. Y ahora, esos susurros se han convertido en señales. Señales que dicen, nunca fuimos solo orientales. Nunca solo árabe. Nunca solo judío. Lo éramos todos. Inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa si el futuro del judaísmo no nace en el centro, sino en el borde? ¿Qué pasa si habla con acentos prestados, y canta en escalas olvidadas? ¿Qué pasa si no vive en categorías limpias, sino en el lío de vidas reales, fusionadas por la supervivencia? Porque a veces, no es el lenguaje el que lleva la verdad. Es la sangre. Y a veces, la sangre recuerda lo que la lengua se vio obligada a olvidar. En nuestra próxima historia, seguimos ese recuerdo al este. A la costa de Malabar. A Cochín. A los judíos de la India, cuyo ADN puede tener un secreto aún más extraño.